Y lo prometido, dijimos que íbamos a hablar de economía, del comercio exterior, de la relación bilateral con Brasil, de lo que está pasando aquí adentro, con la inversión, con el consumo, con las medidas que va adoptando el gobierno nacional. Y para hacerlo trajimos a un especialista en la materia, un hombre al que me da mucho gusto poder saludar, el que nos está acompañando esta mañana. Me refiero al titular de la consultora ABCEP, Dante Sica. Dante, muchas gracias de estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Al contrario, Dante, realmente alguien que entiende mucho de esto, de la relación bilateral entre Argentina y Brasil, que has estado y estás permanentemente revisando los números y cómo se está moviendo el comercio exterior entre ambos países. ¿En qué punto nos encontramos hoy, a horas nada más, de que Macri avance en la firma de un importante acuerdo con Michel Temer? Mira, yo te diría, hay distintas cuestiones. Hay cuestiones, si querés, más coyunturales y más estructurales. En la coyuntura, a finales del último trimestre del año pasado, el comercio empezó a dar algunas señales de mejoras. Acordate que venimos de 2 años de fuerte caída del comercio bilateral, en especial por lo que fue la caída de Brasil. Brasil viene cayendo 2 años seguidos, casi al 3,5%. Sí. Eso hizo que para que tengas una idea, nuestras exportaciones industriales cayeron casi un 45%, te diría casi única responsabilidad fue la caída en Brasil. O sea, veníamos de años donde habíamos tenido picos de crecimiento en el comercio bilateral, te diría allá por los años 2010-2011, y a partir de ahí fue una caída. Estamos en niveles muy similares al 2003-2004. O sea, este último trimestre fue bueno porque se empezó a recuperar. Pues sabes que el comercio entre Argentina y Brasil se mueve cuando crecen los PBI, cuando nuestros ingresos se mueven. Entonces ahí empieza a haber indicios de recuperación. Brasil saliendo, y la mejor noticia es que dejó de caer, sí, y ya de alguna manera este año va a recuperar crecimiento, y Argentina empezó el camino de la recuperación y eso va a marcar una mejora. El otro tema es más estructural. Venimos de 10, 12 años de fuerte inactividad en materia de negociaciones bilaterales y de fuerte parálisis en lo que ha sido el Mercosur. No en los temas, si querés, sociales o políticos, que fue lo que se movió en la última década, sino claramente en avances en materia de negociaciones internacionales, apertura de nuevos mercados y en mejora del comercio bilateral. Argentina tiene una fuerte dificultad de poder venderle a Brasil de lo que se llama acceso a mercado. Nos cuesta mucho venderle a Brasil porque Brasil es una economía todavía con muchas características de economía cerrada. Entonces creo que, y te diría, en los últimos años, casi se había perdido el diálogo entre los diplomáticos argentinos y brasileños. Entonces creo que el año pasado sirvió para recuperar el diálogo. Vos sabés que cuando uno negocia tenés que tener confianza en el negociador del otro lado, que cumpla la palabra de alguna manera establecida y que no te viole el acuerdo una vez que lo firmó, cuando todavía la tinta no se secó, no te volviste ni a Buenos Aires ni a Brasilia. Entonces eso fue importante. Creo que ahora esto puede marcar un hito en términos de una agenda que tenga 2 cuestiones. Primero, una agenda más moderna de mirada a recuperar el dinamismo comercial en el Mercosur, y es clave que Argentina y Brasil se entiendan, y una agenda que tienda a vencer restricciones estructurales mucho más fuertes en Brasil que en Argentina, que permita que aquellos sectores que históricamente nos peleábamos, textiles, calzado, línea blanca, algunos sectores de alimentos, puedan de alguna manera tener un diálogo mejor, un proceso de mayor integración, y que eso nos permita hacer una plataforma de expansión al exterior y de poder vender al exterior sin tener que estar cuidándonos la espalda uno al otro por problemas comerciales. Ahora, hoy el principal rubro con el cual Argentina negocia con Brasil es el sector automotriz, ¿no? La posibilidad de vender vehículos, autopartes, todo lo que rodea a una industria que en la Argentina el gobierno está apostando hoy a establecer un plan de producción que lo lleve al 1.000.000 de unidades. Y para producir ese 1.000.000 de unidades tenés que tener quien te las compre, ¿no? Y Brasil en este aspecto es fundamental, ¿no? Sí, Argentina, cuando vos mirás, quizás el sector automotriz fue uno de los sectores que más se integró en términos de cadena productiva, ¿no? Argentina tiene una plataforma netamente exportadora, de cada 10 autos que producimos, 6 los exportamos, y la predominancia de los modelos estaba más volcado en lo que era el impacto y el crecimiento del mercado brasilero. Brasil, al contrario, su plataforma es pero claramente más mirando al mercado interno por el volumen. 80% de lo que produce se destina al mercado interno y el resto se exporta.
La caída del mercado brasilero en los últimos 3 años. Pensá que Brasil pasó de estar patentando 3,5 millones de autos, que parecía que llegaba a 5 para el 2020, a haber patentado menos de 2 millones de autos el año pasado, hizo que las terminales empezaran también a mirar la salida, buscando otros destinos, en especial América Latina. Entonces todos los autos, las nuevas plataformas, los autos que se están empezando a invertir en Argentina o hacer el recambio, miran más el mercado de México para abajo y no focalizándose estrictamente en Brasil. Argentina igual sigue siendo, Brasil sigue siendo un mercado importante. Argentina y Brasil firmaron el año pasado el acuerdo automotriz que rige las condiciones de intercambio hasta el año 2020 y donde Argentina puso una fuerte mirada no al tema solo de cuidar la terminal, sino de cuidar el autopartismo. Hoy el eslabón más débil que tiene la estructura productiva del sector automotriz en Argentina es el sector autopartes, donde hemos perdido mucho volumen y donde hemos perdido inserción. Eso en manos de Brasil y de otros destinos. Hoy el foco está puesto en una mayor integración y creo que el acuerdo es bueno porque nos da una previsibilidad. Ahora, ¿qué es lo que debemos apostar en los próximos años? Que se recupere el mercado brasilero. Porque las terminales, en especial estas inversiones, son como viste los transatlánticos, doblan, les cuesta un poquito. Ahora, una vez que doblaron, ya doblaron. Entonces, en el transcurso de estos próximos 2 o 3 años, donde la renovación de modelos va a estar mirando mucho más al mercado regional, nos estamos haciendo mucho más intensivos en la producción de camionetas, estamos produciendo vehículos que llaman World Class, que ya son modelos que tienden a mirar los mercados de Centroamérica, de América, quizás un poco más de inserción en México, pero mientras tanto Brasil tiene que recuperar porque es uno de los principales volúmenes. Creo que en ese sentido las señales que está dando Brasil de mejora son importantes y el hecho de tener un acuerdo firmado hasta el 2020 nos da un panorama, en especial para las empresas, para la inversión y para este acuerdo que vos decías, mucho más claro. Ahora, mencionaste a México y me pregunto qué papel va a jugar o cómo va a modificarse el comercio regional con la situación que está atravesando México en su relación con los Estados Unidos, ¿no? Las posibilidades bueno, ese es un dato importante. Mira, si uno miraba la industria mexicana es como que estaba dividida. La industria que estaba más, por llamar así, al norte, en donde principalmente su especialización estaba vinculada al mercado americano, y parte de la industria que había quedado también de bienes durables o bienes también alimenticios que compite con los nuestros, o mucho de textil, más al sur, que miraba más al mercado de América Latina. Hoy Trump está generando de alguna manera una fuerte incertidumbre, porque está poniendo en duda desde la presidencia lo que ha sido el acuerdo del NAFTA, aunque vos sabés que eso, por lo más que el Ejecutivo quiera discutirlo, tiene que pasar por el Legislativo. O sea, pero por lo menos está empezando a decir, le voy a cobrar aranceles a las importaciones de México. Esto de alguna manera también genera, si querés, una preocupación en la industria mexicana. Entonces, primero, cualquier cambio normativa que Trump intente hacer a las reglas de juego establecidas, tiene que hacerlo a través del Congreso y eso te lleva, si querés, 1 o 2 años que pueda tener impacto. Ahora, que México tenga problemas, su industria, de vender a Estados Unidos o que Estados Unidos haya prendido esa alerta, lo que va a hacer es que la industria mexicana va a empezar a mirar, si querés, para atrás, va a empezar a mirar a América Latina. Y América Latina es el mercado donde de alguna manera tiene que competir con la industria argentina. Entonces, claramente, yo te diría, la plataforma argentina y la plataforma brasilera, que México tenga dificultades de inserción en Estados Unidos, nos agrega un jugador que nos va a competir mucho más en América Latina. Hoy la industria argentina preponderantemente tiene competitividad para aportar, si querés, a todos los países de la región. ¿Quién es su principal competidor hoy en la región? No es Brasil, es básicamente Asia. Vos sabés que muchos países como Chile, Perú, Colombia tienen acuerdos de libre comercio con países del Asia, desde Japón hasta China, y eso de alguna manera genera que vengan productos de muy alta calidad y a precios muy competitivos, por lo tanto el esfuerzo es importante. Si a esta competencia le tenemos que agregar la industria brasilera, la industria mexicana, que es altamente competitiva en precio, vos pensá solo en el sector automotriz, si un trabajador acá cuesta 16 o 15 ahora dólares la hora, en Brasil está entre 11 y 13, en México debe estar en 8 dólares la hora, con lo cual los costos son casi entre el doble y el triple que los que tiene Argentina y Brasil con respecto a México. Digo, es un jugador que va a generar fuerte competencia y va a tener que hacer que la industria argentina
empieza a mirar mucho más fuertemente los temas de competitividad. Ahora, para mejorar esa competitividad, ¿qué hay que revisar en la economía argentina? ¿La cuestión tributaria, la cuestión cambiaria? Muchos en la industria dicen que la paridad no es conveniente para esta competitividad que quieren tener en la región. Es cierto, quizás hoy si uno mira el promedio histórico, la tasa de cambio está 15-20% por debajo del promedio histórico. Para muchos sectores es una muy buena tasa de cambio, un tipo de cambio, para otros quizás no alcanza. Ahora, claramente mientras tengamos un déficit fiscal de 4.2 o 4.5, mientras tengamos necesidades de financiamiento del sector público de casi 8 puntos del PBI, va a ser muy difícil modificar el tipo de cambio real, porque ya el solo hecho de salir a buscar dólares para poder financiar esa cuenta hace que en un mercado muy flexible el tipo de cambio se mantenga, te diría, muy estable en los próximos años. Es más, creo que el gran desafío del gobierno es que en los próximos años el tipo de cambio no se siga apreciando, al contrario, por lo menos mantenga su valor. Si la idea o si por lo menos la tendencia es que el tipo de cambio no vamos a ganar competitividad vía tipo de cambio en los próximos 3-4 años, el debate que se viene es un debate micro. Y cuando es debate micro es la competitividad sistémica y la competitividad de las empresas. Y eso implica discutir la presión impositiva, no solo la presión, sino los impuestos distorsivos. Yo creo que, te diría, hoy uno puede discutir presión, si hay que bajar o no, y creo que hay que bajarla. Ahora, creo que hay que discutir ingresos brutos, que es el peor impuesto a la producción porque es un impuesto en cascada que cobran las provincias. Entonces, hay que discutir presión fiscal, hay que discutir costos de logística, hay que discutir marcos regulatorios, hay que discutir cuestiones laborales, no el salario del trabajador, sino el costo laboral del trabajador, que implica desde lo que te cuesta la RT, los problemas de ausentismo, los problemas de restricciones o rigideces en convenios o marcos laborales que son de la década del 50 y que no se adaptan a las nuevas tecnologías. Digo, es un debate muy profundo, es un debate que duele, porque es un debate que de alguna manera implica que todos los sectores tienen que poner algo y que muchos tienen que salir de posiciones de status quo en las cuales hoy se sienten muy cómodos. Dada esta situación de competitividad que todavía está en juego y por resolverse en la Argentina, sé que sos un hombre que habla mucho con el sector privado, que está observando qué es lo que pasa en las decisiones que se van tomando a lo largo del año. ¿Qué pasa con la inversión? ¿Se termina de resolver las inversiones en el país o todavía se está a la espera de que se mejore esta posibilidad de competitividad para que la inversión sea fructífera? No, si uno mira, si uno compara 2016-17 con respecto a los 4 años anteriores, claramente el proceso de inversión ha arrancado. En algunos sectores más rápido, en otros más lentos y en otros recién los vamos a ver este año. ¿Quiénes son los que más rápido reaccionaron con la inversión? Fueron aquellos que reaccionaron más rápidos a los cambios normativos, que fue el sector agropecuario. El sector agropecuario, si vos comparas 2016 contra el 2015, aumentó casi un 60% las inversiones en el sector y este año se nota en todo lo que es la venta de maquinaria agrícola. El año pasado la maquinaria agrícola creció casi 40% a la venta, este año va a crecer casi 25%. Entonces, hay sectores que reaccionaron rápidamente. Otro sector que reaccionaron en la inversión son los sectores que están de alguna manera sujetos a marcos regulatorios definidos por el sector público. Pasó en telecomunicaciones, pasaron en los cambios que se dieron el año pasado en el sector energético. Hay algunas cuestiones que falta definir, pero ya son sectores donde, tanto en energías renovables como en distribución, empezamos a ver el impacto de lo que son los procesos de inversión. En sectores que están más vinculados quizás a mercados más abiertos en materia de normas de integración comercial, en lo que fueron baja de aranceles, liberación de comercio, o en sectores donde tienen que a lo mejor competir en el exterior, quizás los procesos de inversión terminan de definirse este año, ¿no? En sectores como por ejemplo, como puede ser alimenticio, o en sectores que requieren procesos de reconversión, como es el caso de textil, línea blanca. Yo creo que son sectores que están viendo la recuperación de la economía, terminando de digerir el cambio de reglas de juego, ¿no? Donde vamos a mercados más abiertos, con más competencia, y creo que a partir de este año vamos a empezar a ver un poco más de inversiones del sector. Arrancó, todavía viene lento en los sectores más industriales, se nota mucho más en sectores de servicios, en agropecuario y en sectores regulados. En especial vamos a ver este año en sector construcción. Hablamos de lo que es el consumo externo, si querés, el comercio internacional, la posibilidad de venta de productos a otros países, y me gustaría que hablemos un poquito del consumo interno, a partir de las medidas que se han adoptado con los precios transparentes y
esta serie de valores que se observan en los negocios cuando hay que buscar algún producto y algunos aumentos que se observaban en cuotas, por lo menos por parte de la gente denunciándolos, ¿no? Exacto. ¿Esto va a implicar que el consumo finalmente no tenga ese despegue que se está esperando este año? ¿Vos creés que va a ser un año en el cual el consumo empuje a la economía? Mira, lo primero que hay que entender es que el consumo es uno de los factores principales de empuje de lo que es el crecimiento del producto, del ingreso del PBI, como decimos en economía, ¿no? Si vos mirás, la proporción del consumo sobre el PBI es alrededor del 60-70%. Por lo tanto, es importante que la inversión y la exportación recuperen, pero uno de los principales motores es el consumo. ¿Cuál es el problema? Veníamos de un ciclo de 12 años donde el único factor que empujaba el crecimiento era el consumo por encima de sus posibilidades. ¿Qué te quiero decir? Por llamar así, las condiciones macro hacían que la gente no ahorrara y gastara. ¿Por qué? Porque vos tenías las señales que te daba la economía. La tasa de interés era negativa, por lo tanto no te convenía dejar la plata en el banco. La expectativa de inflación era alta, por lo tanto vos comprabas hoy porque mañana iba a ser más caro. No tenías posibilidades de ahorro, no podías comprar dólares, por lo tanto usabas los bienes como una forma de dolarizarte indirectamente. Y te insisto, las señales te daban era, no te quedes con la plata, gástala. Y encima tenías una política monetaria y fiscal que era una especie de anabólico, ¿no? Porque la emisión era muy alta, generaba inflación y de alguna manera agudizaba el proceso. De entrada ya te diría, la macro que viene y que se está terminando de consolidar entre 2016 y 2017, es una macro que fomenta el consumo pero fomenta el ahorro. Vos vas a una economía con tasa de interés positiva, vas a una economía donde la expectativa es que la inflación baje, no que suba. Por lo tanto, yo voy a ser más racional a la hora de comprar, porque no tengo que comprar hoy desesperado porque mañana aumenta. Puedo tener un criterio distinto. Voy a tener otras opciones, préstamos hipotecarios, que a lo mejor me conviene, en vez de cambiar el auto o sacar un préstamo para un auto, sacar un préstamo para hacer una inversión en una vivienda. Digo, hay una macro distinta. Los precios de las tarifas públicas, antes la electricidad, el gas, era todo regalado, no te pesaba en tu presupuesto. Hoy te empieza a explicar una parte más importante y no solo te va a hacer más racional a la hora de consumir, sino también te va a quitar parte de tu capacidad de ingreso para poder pagar esos servicios, desde transporte a los temas de servicios públicos. Entonces, la recuperación del consumo se va a dar ahora por factores mucho más atinentes a lo que hace a los factores que explican el consumo, que es si crece el empleo y cómo mejora el salario real. Entonces, en ese marco, los mercados tienen que hacerse más competitivos y tienen que hacerse más transparentes. Antes el consumidor no comparaba precios porque no importaba cuánto valía la copa. Yo quería comprarme la copa porque no sabía si mañana iba a estar más cara y la podía comprar. Hoy quiero saber cuánto vale la copa, pero quiero saber cuánto vale en relación a lo mejor lo que vale un tenedor, un cuchillo o una servilleta. Y eso necesitas que haya mucha más transparencia en el mercado. Por eso yo creo que quizás en el corto plazo todavía los mercados faltan adaptarse. La idea de que haya una diferencia entre el precio contado y el precio en cuota es claro que favorece a la información que necesita el consumidor para tomar decisiones racionales, ¿no? En términos de decir, bueno, a lo mejor si la diferencia es alta y está explicitada, puede haber más competencias. Antes vos mirabas cuota, ahora vos vas a decir, a ver, en este local, si lo compro al contado es tanto y si lo compro en cuotas, la cuota es tanto. Ahora, en el de al lado, el mismo vaso o el mismo producto, a lo mejor tiene una cuota menor porque tiene otro banco que tiene una tasa de interés menor. Digo, se empieza a transparentar la información en el mercado. Y eso, a mediano plazo, beneficia al consumidor. Beneficia al consumidor. Lo mismo que debería pasar con lo que son las ofertas de los supermercados, ¿no? El primero vale 10, ahora si compras 2 te hacen un 50%. Ahora, ¿cuánto vale? ¿10 o 5? Claro. ¿No? Digo, debería haber una mayor transparencia porque eso en definitiva beneficia al consumidor, que es el que de alguna manera tiene que tener mayor información con respecto al mercado. Y el que ha perdido la referencia, ¿no? Porque ya básicamente las compras se hacen a partir de las ofertas. Mira, te voy a poner un ejemplo tonto. El año pasado, a partir de septiembre-octubre, se empezó a detectar que la venta de electrónicos en shopping crecía una tasa o se comportaba mejor que la venta de electrodomésticos o electrónicos en los locales que daban a la calle. Entonces, cuando uno empieza a mirar, ¿por qué se daba? Cuando hablabas con los vendedores, ¿cuál era? La gente comparaba precios en los shopping. ¿Y contra qué? Contra la ropa. Entonces veía que un traje, por decirte algo, valía 7.000 pesos y una pantalla a lo mejor de 42 valía 6.000, a lo mejor iba y compraba la pantalla. Entonces,
Eso implica, ¿cuándo podés comparar precios? Cuando la inflación baja y te quita ese halo de que hay que comprar hoy porque es más barato. Es tremendo. Te hago la última consulta, Dante. En un año electoral, y hablando con analistas, me decían, no va a ser lo mismo para el gobierno que la economía crezca 2 que la economía crezca 4 en materia político-electoral. ¿Qué estamos más cerca? ¿De que crezca 2 o de que crezca 4 este año? Yo creo que vamos a estar en el medio más tirando. En la época eleccionaria, o sea, en el periodo eleccionario, del semestre eleccionario, vamos a estar con una economía más cerca creciendo de 4 que de 2. En el promedio del año va a estar alrededor de 3 y monedas, hay que mirar los datos todavía un poquito más finos porque hay que ver el primer trimestre. Pero en el momento que se juega la elección, que es entre marzo y octubre, la economía va a estar creciendo mucho más fuerte, estadísticamente más fuerte. ¿Por qué? Porque vas a estar comparando contra los 2 trimestres de caída más fuertes que fueron el segundo y el tercero del año pasado. Por lo tanto, creo que es un dato. Ahora, yo no solo miraría, para ver el ambiente económico de la elección, no solo miraría crecimiento. Crecimiento es importante. Ahora miraría 3 factores más. Otro es el empleo. Yo creo que vamos a estar en general con una recuperación del empleo, mucho más en sectores como construcción y servicios. Quizás en la industria vas a ver sectores que aumentan empleo y otros que caen, pero vamos a ver una mejora del empleo. Otro factor que miraría es expectativa inflacionaria. No es lo mismo un proceso de inflación creciente que de inflación a la baja, y vamos a estar cerca de las elecciones con consolidación de la expectativa de inflación a la baja. Y el cuarto elemento es el tipo de cambio. No el nivel, sino la volatilidad. Cuando vos en época eleccionaria, si el tipo de cambio se mueve mucho, eso asusta mucho. Y vamos a ir a un tipo de cambio que este año va a estar planchado. Así que yo te diría, el ambiente económico hacia finales de la elección va a ser un ambiente económico favorable. No te va a quemar, pero va a ser una mejora sustancial con respecto al año anterior. ¿Y la inflación va a estar? Nosotros tenemos una expectativa de inflación a la baja. Hoy todavía estamos por encima de la pauta oficial. La pauta diciembre contra diciembre es 17. Nosotros hoy estamos estimando alrededor de 20, pero claramente es una inflación a la baja y estable. Dante, gracias por acompañarnos hoy. No, por favor. Y gracias a ustedes por estar ahí. No se vayan, ya llega el gran Panchito Nolé con la información del mundo de las finanzas. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días aquí, adelantando las noticias.